Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, sea la hora en que vaya a ver usted este video. Les saludo con mucho gusto y entusiasmo. Estamos con el profesor Jerónimo Gurrola Grave. Él es el dirigente estatal de Antorcha Campesina en el estado de Querétaro. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Facundo. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, gracias a usted, profe. Fíjese que hay asuntos que evidentemente nos hacen un llamado a la reflexión. Por ejemplo, pues ya son 2 años del triunfo electoral del hoy presidente de la República, y dentro de las ofertas de campaña había muchas, pero entre ellas pues era combatir corrupción, mejor gobierno, en fin, asuntos que hoy nos tienen a los mexicanos pues con esa expectativa, ¿no? ¿Y usted cómo ve, profe? ¿Cómo va la administración del presidente de la República? Pues mira, Facundo, a mí me parece que una cosa es lo que se dice en campaña, como se ha reconocido muchas veces, y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. A mí me parece que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la corrupción no solamente no ha disminuido, se ha incrementado. En cascada se le han venido los problemas a este gobierno de la 4T que encabeza Andrés Manuel López Obrador. No sale de un problema y ya está metido en muchos más por su manera atrasada de ver el mundo, por sus necedades y ocurrencias, y junto con él su gabinete, que como niños, unos por coincidencia ideológica, intereses económicos o políticos, se someten al Mesías. Todavía no salen de un problema y ya están metidos en 100 más. Y después de año y medio, después de 18 meses, este gobierno no termina de cuajar. Está literalmente a la deriva. De la enorme lista de acontecimientos reveladores de la impericia del gobierno López Obradorista, destaco solamente algunos, pues son bastantes. El desabasto de gasolina, supuestamente para evitar el robo de combustible, el ridículo que se hizo en la liberación de Ovidio Guzmán, la ineptitud para evitar la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo, la masacre de la familia Levarón, la necedad de construir el aeropuerto en Santa Lucía, de la que por cierto hoy se están repartiendo, invitación y luego rechazo de migrantes centroamericanos, la eliminación de miles de plazas de burócratas, el cierre de estancias infantiles, las renuncias de Germán Martínez a la dirección del IMSS, Tonatiuh Guillén López al Instituto Nacional de Migración y de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asesinato de 13 personas en Minatitlán, Veracruz, y la construcción de la refinería de Dos Bocas en su estado natal, Tabasco. Se suma que 2019 fue el año más violento en la historia del país. La imposición de Rosario Ibarra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cancelación del Seguro Popular, los insultos cotidianos a los periodistas y el mal tratamiento de la pandemia, que ya llegamos al 3.º o 4.º lugar mundial. Esto, como dijo él, que por cierto nos cayó como anillo al dedo. La nula inversión en salud, por lo que no se hacen pruebas COVID, no compran cubrebocas y menos camas y ventiladores. Así lo confirman Proceso, la senadora y periodista antes morenista, hoy panista Lili Téllez, Carmen Aristegui, que fue también pro-amlista durante su campaña y crítica de los gobiernos anteriores, nos pueden confirmar esto que estamos diciendo. Los delitos cometidos por servidores públicos, como el uso ilícito del poder público, utilizar información para obtener beneficios, recibir pagos indebidos, intimidación, tráfico de influencias, cohecho, soborno, la malversación de dinero público, enriquecimiento ilícito, falsificación de sellos o documentos, se duplicaron en 2019. Nada más.
Un documento recientemente publicado por el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que por cierto es una institución creada por decreto presidencial en el 83, no es neoliberal ni enemiga de Morena, para poner a disposición del gobierno y a la sociedad información demográfica, social, económica y del medio ambiente, para conocer la realidad, para fundamentar decisiones y evaluar, no tiene desperdicio esta declaración. Dice el INEGI que en 2019 crece el 64% el costo de la corrupción, Facundo, en trámites, y por ello las víctimas tuvieron que pagar algo así como 12.770 millones de pesos, equivalentes al 64% más que en 2017, con un promedio por persona de 3.822 pesos, o sea, un 56% más. También demuestra que con López Obrador la proporción de corrupción pasó de 14.635 víctimas por cada 100,000 habitantes antes de la toma del poder de López Obrador en 2017 a 15.732 en 2019. La tasa de incidencia creció de 25.541 en 2017 a 30.456 casos de corrupción en 2019, equivalentes al 52.9%. De las personas que han vivido experiencias de corrupción con autoridades, sobre todo de seguridad pública, un 25% con personal del registro público de la propiedad, en alcaldías y oficinas de expedición de permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen, etc. O sea, la corrupción disparada contrariamente a lo prometido durante sus campañas, la campaña del presidente de la República. Que esa fue siempre una premisa del presidente siendo candidato a la presidencia de la República. Exactamente. Esta encuesta también midió la corrupción y desconfianza en pagos de solicitudes de drenaje, alumbrado público, parques, metro, autopistas, recolección de basura, policía, la insatisfacción de la población con los servicios de educación pública básica, universitaria, servicios de salud en el IMSS, en el ISSSTE y en todos los centros de salud. Los trámites con mayor costo a consecuencia de la corrupción fueron, sobre todo, en educación y en seguridad pública. La pérdida de confianza en la población obedece a que no se logra el cometido del trámite, evidenciando ineficacia gubernamental. AMLO, Facundo, como sabemos, es un fraude, uno más. Sus discursos mañaneros contra los neoliberales, entre comillas, y políticos de antes, son para monopolizar la corrupción del nuevo gobierno, para entregar obras y programas por adjudicación directa, como está quedando claro ahora con el famoso Tren Maya y otras obras que tienen que ver con la compra de insumos para la Secretaría de Salud. O sea, en pocas palabras, se fueron los que estaban hartos y llegaron los que tenían hambre. Esa es nuestra triste realidad, y los mexicanos y los queretanos de manera particular tenemos que conocer esta situación, porque mientras nos están tratando de entretener con Duarte, con el exdirector de Pemex, etc., la verdad es que seguramente ellos cometieron actos de corrupción, pero el gobierno morenista no está exento. Están haciendo exactamente lo mismo que criticaron antes, Facundo.
¿Estará haciendo a 2 años de distancia de haber sido electo presidente reprobado el actual gobierno? Sin duda que sí, y por eso nosotros vemos cómo los mexicanos cada vez están más arrepentidos de haber votado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Profe, una administración de esta naturaleza, ¿cómo impacta, por ejemplo, en familias como las de Antorcha Campesina, que pues la mayoría al día, vive al día, no tiene recursos como para poder sufragar gastos de alimentación, de calzado, de techo, de agua, de luz, por un largo periodo? ¿Cómo impacta en familias como las que tiene en su entorno Antorcha Campesina? Bueno, Facundo, hay una gran desesperación en la gente, hay una gran inconformidad y afortunadamente van a tener cómo desquitarse dentro de 1 año y dentro de 2 años con la revocación de mandato. Esa es la apreciación que yo tengo. Nosotros tenemos la oportunidad de comentar con los compañeros antorchistas de los 18 municipios del estado y están arrepentidos de haber votado por este gobierno, los que lo hicieron. Entonces, lo podemos resumir de la siguiente manera. En la pandemia, en el efecto pandemia, en el caso que vemos todos los días, como cientos de muertos hay todos los días, y mayor todavía el número de contagios, de personas contagiadas, por una simple y sencilla razón: la falta de apoyo del gobierno y los gobiernos como consecuencia a la gente de escasos recursos, a los micro, pequeños y medianos empresarios que no pueden generar empleo y que pues tampoco la gente puede salir a trabajar. Esta es una gran desesperación, es un terrible problema el que estamos atravesando los mexicanos. De hecho, el día de hoy la Secretaría de Salud daba en su comunicado oficial que es muy posible que Querétaro regrese al semáforo rojo. Y lo estamos viendo. Antes, por ejemplo, aquí, Plaza de Armas estaba liberado. Y hoy lo vemos que ya está cercado y es normal. Pero esa es solamente una parte, digamos, de la solución del problema. Pero significa mandar otra vez al confinamiento a la gente, o bien que salgan a morirse por la falta de apoyo. El gobierno federal no solamente no les está dando, les está recortando los recursos a los estados y a los municipios hasta con el 50%. ¿Qué van a hacer? Absolutamente nada. Complicado el tema, profe, pues estaremos muy pendientes para ver qué es lo que ocurre en los próximos días, y como siempre le agradezco sus comentarios en esta oportunidad a través de Panorama Querétaro, profe. Al contrario, muchas gracias, Facundo. Muchas gracias a tu audiencia. Esperamos que lo vean, que lo escuchen, pero sobre todo que lo razonen. Así es, efectivamente. Amigas, amigos, ha sido la participación del profesor Jerónimo Gurrola Grave, dirigente en Querétaro de Antorcha Campesina. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias.